Entre 1914 y 1930, mientras trataba la psicosis de sus pacientes, Carl Gustav Jung vivió su propio descenso a la locura. Torturado por su quiebre con Freud y las pesadillas en las que veía Europa ahogada por ríos de sangre, el psiquiatra sintió un verdadero alivio cuando se desató la Primera Guerra Mundial. No se había vuelto loco, pero algo sí se había dislocado dentro de él. A pesar de los riesgos que conocía de primera mano, decidió sumergirse por completo en sus fantasías, entregándose a las potencias que había descubierto en una confrontación directa con el inconsciente. Su búsqueda lo llevó a experimentar un flujo incesante de alucinaciones visuales y auditivas, sueños lúcidos y diálogos con entidades que plasmó en los textos y pinturas del Liber Novus. El libro rojo permaneció oculto en la bóveda subterránea de un banco suizo desde la muerte de Jung hasta su publicación en 2009. En sus páginas atraviesa el desierto, viaja al reino de los muertos, lo estrangula una serpiente, hace el amor con su hermana, acarrea a Dios sobre su espalda, es acusado por el diablo y consume el hígado hinchado de un niño que muere en sus manos. Jung nunca terminó de escribirlo y murió con el temor de que se publicara, pues sabía que era mucho más que un libro, era su alma. Benjamín Labatut, Después de la luz. Hola caminantes, soy Nico y esto es En el Camino. En este video voy a recorrer página a página el viaje de autoconocimiento del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, recorrido que queda recopilado en el misterioso y póstumo Libro Rojo. Tengo un video de introducción para los que quieran ahondar más a fondo en conceptos, en la historia y contexto histórico del libro, pero ahora los invito a que abran sus sentidos a las posibilidades de otros mundos, del inconsciente, de los sueños. Es que aquí Jung se encuentra con muchas figuras, personas, criaturas mitológicas. Es un viaje de autoconocimiento del mismo. Y todo esto ocurre en sueños, en visiones. Recuérdenlo, pero también olvídenlo en algún momento. Pero sobre todo en esos momentos en que se puede tornar demasiado esotérico o paranormal, recuérdenlo, pero cuando entren en esa fantasía y les haga sentido, olvídenlo. Conéctense con ese lugar al que los voy a intentar de llevar, como en los sueños, donde por muy fantástico que sea su contenido, nos parece relevante y completamente verosímil. Es tanto así que algunas veces, uno amanece tal vez con lágrimas, con un gran entusiasmo a enfrentar el día. Así que espero que disfruten el programa. Jung empieza el Libro Rojo con su Liber Primus, la primera parte, en que empieza a hablar del suprasentido, el cual es la fusión del sentido y el contrasentido que les hablaba en el episodio anterior. Gracias a esta unión tenemos pistas de lo venidero, lo que no muere. Jung se da cuenta por su falta de mito que no ha vivido ni alimentado su espíritu de la profundidad, que es el pasado y los ancestros. Para eso, Jung ve que tiene que ir al desierto, a buscar la soledad, a conectarse con los antepasados. Tiene que huir de todo lo externo, los ruidos de la época. Se debe preparar para la soledad, como hacían los antiguos que iban al desierto en ayunos a buscar alguna fuerza que permease en ellos. Eso mismo lo describe Labatut en Un verdor terrible en el capítulo de Heisenberg en Helgoland, en la isla del Mar del Norte, en el norte de Alemania. Cuando Heisenberg se pone a leer a Goethe, este libro de poesías de diván de Oriente y Occidente. No es algo que Jung haya inventado, como todos los viajes y encuentros que le ocurren son arquetípicos, o sea, patrones universales y simbólicos que residen en el inconsciente colectivo, o sea, en la parte de la psiquis que pertenece a todos los seres humanos. El desierto es un símbolo del sacrificio, del aislamiento. El espíritu de la profundidad se debe preparar para la soledad. Y en ese camino es interno y personal. Nadie te puede guiar. Y a través de su complicidad, de abrazar esa soledad, se llega al amor mutuo y a la comunidad. No al revés. Suena un poco contraintuitivo, pero es lo que le ocurre al Zaratustra de Nietzsche, que vive 10 años en las montañas, aislado y solo. Pero solo ahí es cuando puede volver con la gente
y interesarse en ellos después de conocerse a sí mismo. Y esta imagen es un desierto, porque Jung se ha evitado a sí mismo, por eso está desolada y no hay nada, solo hay soledad, cuando el sí mismo es desierto. Y el sí mismo, recordemos, que es el arquetipo de la totalidad, de la conciencia y la inconsciencia. Entonces, ese desierto hay que plantarlo. Para encontrar el alma, los antiguos iban al desierto, como os decía con el ejemplo de la Batut, iban a la búsqueda de imágenes de lo venidero. Cuando la fuerza creadora se vuelve hacia el alma, ésta se pone verde, produce frutos. Las palabras que oscilan entre el sinsentido y el suprasentido son las más antiguas y verdaderas. Reitero, la fuerza de las imágenes son la sabiduría ancestral. Manifiestan el inconsciente colectivo. La riqueza del alma son las imágenes, y quien posee estas imágenes posee la mitad del mundo, porque entra en contacto con el espíritu de la profundidad, ya que el espíritu del tiempo, de la época, te ha mentido, por lo que tienes que presentarte en estos sueños como un caminante cansado y humilde. Es el momento de la sumisión al alma o psiquis y al camino que ésta te dicta. Al caos, al desorden, eso es la mitad del mundo que hemos estado evitando por la sobre-racionalidad. Hay que ir hacia lo carente de sentido. Eso da vida al opuesto y ahí hay que ser determinado. Ni sucumbir a ninguna tentación y seguir el caos que alimenta el desorden y hacer caso a lo que éste te pide. En el caso de Jung es quedarse en el desierto. Y ahí va a empezar a asomar lo que llama Jung la locura divina, ya que el dominio del espíritu del tiempo por sobre el espíritu de la profundidad es una locura enferma, ya que no permite mirar las honduras, ya que tiene los ojos fijos en la superficie. O sea, ¿qué más loco que entregarle toda tu vida a los valores de tu tiempo, a las necesidades materiales, por ejemplo? Entiendo que hay que sobrellevarlas, pero no puede ser el costo de no conectarse con ese espíritu de la profundidad que llama Jung, con el diálogo generacional, enjaulando nuestra profundidad. Pero en la profundidad de lo venidero, de lo que viene, yace el crimen. Hay que matar al antiguo héroe por una nueva aurora, dice Jung. Hay que matar a ese yo neoliberal o hippie o religioso, lo que sea que estés profesando en pos de una nueva verdad. Ahí está tu nuevo guía espiritual. Y ten en cuenta que esto es doloroso porque significa quebrar con tu pasado, con muchas amistades, con incluso tu familia. Porque la mayoría de la gente nunca se contenta ni conecta con ese lado de su psiquis. Hay que matar a ese héroe y darle significado a las cosas. Pero, ¿qué héroe te estarías preguntando tú? ¿Acaso nunca has soñado que vas de un lugar a otro y hay alguien que te acompaña? Cuando niño, en mi caso, y hasta casi mis 30 en realidad, no había nada que admirara más que un deportista. Futbolista, basquetbolista, tenista, etc. Tantas veces se me aparecieron mostrándome caminos. He jugado en Roland Garros, por ejemplo, con ellos. Pero creo que últimamente los maté. Y se me apareció, en estos momentos se me aparecen escritores o otras figuras. Hay que tomar atención. Ten tu libretita de sueños, como decía Jung, ahí al lado de la cama. Y cuanto antes, mejor empezar. Así este libro críptico, que es el libro rojo, te va a empezar a dar mucho más sentido. En fin, en la muerte del héroe hay un vacío. Inician los conflictos de aspiraciones entre el espíritu del tiempo y el espíritu de la profundidad. Va a haber un conflicto entre lo que puede y lo que no puede. Pero, ¿puedo cerrarle la puerta a mis amigos fachos así como así? ¿O cancelar a mis amigos progres, por ejemplo? Hay que aprender a vivir con la impotencia de no poder emular al héroe y de no poder convertirse en héroe. El héroe es un arquetipo importantísimo en Jung, en que salimos a lo desconocido y entramos al caos. Pasamos retos, dificultades y crecemos. Para eso tenemos que olvidar lo que sabíamos, para así poder cambiar la piel. Y solo así poder retornar como Ulises, después de Troya, a Ítaca. En ese camino hay que pasar por el infierno. ¿Y qué es el infierno?
Y no pienses en un lugar físico con el diablo debajo de la tierra, sino en un estado psicológico. ¿Qué es el infierno sino no alcanzar lo que podrías alcanzar? Y eso es lo que tiene Jung y el Libro Rojo en particular, que con su escritura abstracta y sin tanto método como la de Freud, te toca las hebras más frágiles del ser. Porque qué más terrible que vivir una vida mal vivida, de no haber podido ser lo que habría podido ser, de no haber dado lo mejor de mí, de no haber estrujado mis pocos talentos, de haber hecho caso omiso al llamado. Creo que todos hemos sentido ese terror, ese infierno, y nos da angustia. Pero el infierno es también cuando todo lo serio que te propones es también irrisorio, cuando te das cuenta que todos tus esfuerzos son fútiles y que te das cuenta que vas a morir, que pasarás al olvido, pero bueno, ¿qué puedes hacer sino caminar ocupado y pleno hacia el despeñadero? Pero con una sonrisa de haber dado lo mejor. Disculpen, pero Jung lo complica todo y nos dice que el infierno más profundo es cuando el infierno no es un infierno, sino un cielo alegre. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Sino a la trampa de la felicidad superficial, al autoengaño de las apariencias que lleva al vacío existencial. La experiencia de este tipo de cielo puede ser aún más angustiante porque la persona no reconoce de inmediato el infierno que subyace, lo que lleva a una sensación de alienación y falsedad. Este tipo de infierno es más peligroso porque la ilusión de felicidad puede impedir que la persona enfrente y resuelva sus verdaderas angustias internas. Siempre la ambigüedad es el camino de la vida, la dualidad entre el Dios y héroe. Y el Dios nuevo no quiere más emulación, no quiere más copias, quiere que mires a tu interior. Es que cuando estamos con nosotros satisfacemos la necesidad del sí mismo, que es el arquetipo de la totalidad de la psiquis, como había dicho. Estamos en lo particular y prosperamos porque hemos integrado nuestros lados más oscuros, más femeninos si somos hombres y más masculinos si somos mujeres. Somos un ser total y vivimos en lo particular porque vivimos de acuerdo a nosotros, no a las expectativas externas. Estamos en sintonía con nuestra verdadera naturaleza y eso trae una vida de sentido. Pero al mismo tiempo, y como Jung es toda dualidad, cuando abrazas al sí mismo, te parece como si el mundo se hubiera vuelto frío y vacío, porque estamos desamparados y no nos entienden por no seguir los mandatos ni las normas. Tus amigos siguen hablando de ciertas cosas que ahora a ti te son superfluas. Estamos en el devenir hacia una nueva identidad. Esta desconexión puede parecer que el mundo sea menos acogedor y al mismo tiempo relevante. Ya no proyectamos nuestras necesidades hacia el exterior. Nuestra percepción cambia. Lo que antes tenía un simbolismo, ahora ya ha transmutado, ya que estamos en la profundidad. Y sobre todo, hay una soledad existencial presente, ya que nuestro camino es único y de nadie más. Todo es pasajero. Y nos damos cuenta que faltarían años para poder comunicar razones y motivos para ser entendidos. Es en este vacío que ingresa el Dios venidero, cerca y lejos de los seres humanos. Hola, y antes de seguir, quiero preguntarte, ¿has sentido alguna vez esa soledad existencial de la que habla Jung? Ese momento en el que te das cuenta de que tu camino es único y estás solo. Piensa en ello y dame tu respuesta en los comentarios. Y si este contenido te está resonando, no olvides suscribirte al canal y darme un me gusta, que me ayuda un montón para seguir haciendo estos análisis. Y ahora sigamos analizando juntos. Y Dios es siempre una nueva imagen unificadora de estas tensiones, entre lo nuevo y lo viejo, entre la luz y la oscuridad, entre los opuestos. Un símbolo de aquello es la serpiente, por si se les aparecen sueños. Es un símbolo de la dualidad, del engaño y la astucia, como se ve en el libro de la selva, la película de Disney. Pero también de la transformación, ya que mudan la piel y al enroscarse siempre en vaivén, como el símbolo del yin y el yang, en que el blanco y el negro están delimitados curvamente, entrando una parte
del blanco en el negro y viceversa. La serpiente es un principio separador e unificador. La serpiente y su vaivén. Su enroscar es un símbolo del puente que sigue. La serpiente yace entre el pensante y el sentimental. Une los opuestos. A Jung se le aparecen como Salomé y Elías, ambas figuras bíblicas que representan el arquetipo del ánima y el Dios. El ánima es la parte femenina de la psiquis en un hombre, lo emotivo, erótico en resumen. Y Elías es el viejo sabio, la conexión con el espíritu, un guía para navegar en las profundidades de su inconsciente, un puente entre el humano y lo divino. Pero un detalle, Elías está ciego. Salomé y Elías aparecen juntos, simbolizando la dualidad y la complementariedad de lo femenino y lo masculino. Lo erótico y lo espiritual, lo instintivo y lo racional. Su interacción refleja la necesidad de integrar estos aspectos duales en la psiquis para alcanzar la totalidad, el sí mismo. Solo así se llega al suprasentido que hablaba en el inicio, que es un nivel más alto de comprensión y significado que surge cuando se reconcilia los opuestos extremos. Esta reconciliación no solo resuelve el conflicto interno, sino que también permite acceder a una conciencia más profunda y un sentido de totalidad que trasciende la dualidad. En este camino van a haber tentaciones a desviarse. Eso es lo que representa de un modo Salomé en Jung, la cual puede ser una figura de otro género para otra persona. Lo dejo claro. Jung habla de lo importante de la añoranza como el camino de la vida. Nos sugiere que este anhelo es lo que da dirección y propósito a nuestra existencia. Es el impulso que nos lleva a seguir adelante, a superar obstáculos y a probarnos, a buscar algo más allá de lo que conocemos, a meternos en lo desconocido, a un anhelo de conectarnos con algo más elevado de la vida, un impulso que nos lleva a buscar más allá de lo material, con conectarnos con el misterio y lo que nos supera. No confundir entonces el deseo freudiano con esta añoranza, ya que ésta va en busca del propósito de la vida. Pero ojo, demasiada añoranza también traiciona, ya que cuando es algo inalcanzable o imposible, trae un estado de constante insatisfacción. Como siempre en Jung, todo es dual. A la izquierda es día, a la derecha es noche. Opuestos deben luchar, son serpientes, necesidad de la totalidad. Debes seguirte a ti mismo y dejar de andar por caminos extraños trazados por otros. Y es difícil, porque ser tarea de uno mismo nunca será un placer, es un peso. Hay que convertirse en propio creador, sumergirse en mi símbolo, en tu símbolo. Eso te transforma, te impide conocer el más allá, seguir solo el orden. Debes conocer e incorporar el caos. El espíritu de este tiempo nos ha condenado a la prisa. No tenemos pasado ni futuro, todo es inmediato. Eso es lo urgente. Necesitamos la vida de la eternidad, de esos símbolos para la vida con sentido. En la profundidad albergamos pasado y futuro que permiten así, a través de este misterio, que el ser se redima a sí mismo. Hay que buscar y escarbar en estos símbolos, así se cae en el misterio. Créate a ti mismo, eso conduce al camino. El espíritu de la humanidad impone el autosacrificio. El amor es vidente, pero el placer es ciego. Ambos principios son uno en el símbolo de la llama. El misterio me mostró en la imagen lo que luego habría de vivir, pero no poseía nada de aquello, tenía que adquirirlo. Y así termina el Liber Primus, o la primera parte del Libro Rojo, con su unión con los opuestos, con el alcance del suprasentido. Toda esta integración del inconsciente cambia finalmente la personalidad del ser al integrar el ánima. El hombre se convierte en un ser de voluntad y de sabiduría superiores. En el caso de la mujer se convierte en la gran madre, creadora y fecundadora. Es al final un dominante del inconsciente colectivo, el arquetipo del ser poderoso, el héroe, el caudillo, el mago y el amigo de Dios. Pasemos al Liber Secundus. Sin el contrario no hay progresión, atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio son necesarios a la existencia humana.
De esos contrarios nace lo que los religiosos llaman el bien y el mal. Bien es lo pasivo que obedece a la razón, mal es lo activo que surge de la energía. Bien es cielo, mal es infierno. William Blake, Matrimonio del cielo y el infierno. El Liber Secundus inicia con Jung siendo visitado por un jinete. En general, el Liber Secundus, Jung se encuentra con muchas figuras simbólicas. En este caso, el jinete rojo, que es el diablo que lo intenta chantajear con la alegría. Quien prueba esta alegría se olvida de sí mismo, y no hay nada más dulce que olvidarse de sí mismo. Así es, la alegría de olvidarse del peso y la responsabilidad a la cual hemos sido asignadas. Hay que aprender del misterio y tomar personal y seriamente los vagabundos desconocidos que habitan en el mundo interior. Lo diabólico de la alegría es que su fuego te arrastra fuera del camino, de tu propósito, que te lleva a una alegría superior, a la plenitud. Hay encuentros y diálogos porque deben haber aventuras. Si no te sucede ninguna aventura externa, tampoco te suceden internas. En la aventura conozco mis límites, así puedo alimentar el opuesto. Jung continúa así y se encuentra con una joven escondida en una casa por un señor distinguido que aparentemente es un sabio. Esta niña pareciera que es prisionera por este sabio, que es además su padre. Mientras el anciano lo desprecia y no quiere compartirle su trabajo, la joven se le aparece escondida y le comparte su sufrimiento y su historia, que pareciera ser la de un cuento de hadas, a la que Jung empieza a dudar y es escéptico a esta femineidad tan clásica. Pero lo más masticado, lo más cliché, siempre es verdad. Hay que ahondarse en lo femenino como hombre, vivirlo en uno mismo, o si no seremos esclavos de ello toda la vida, buscando el placer y estaremos persiguiendo mujeres como esos viejitos que lo hacen solo por costumbre y mandato. Jung se ha encontrado con el arquetipo del ánima, simbolizado con esta joven prisionera del sabio. Conviértete en mujer y quedarás liberado de la esclavitud de la mujer. Y esto es lo mismo para el sexo opuesto, integrar el otro sexo. Esa es la completitud. El ser vive en dos mundos, el interno y el exterior. Ese es el valor del caos. Luego Jung se encuentra con un mendigo, siempre en sueños. Un ser que les causa rechazo. Es que hay que ocuparse de lo que provoca el desprecio, ira y repugnancia. Así le das un alma al desalmado, le das contenido y no lo caricaturizas. No se puede vivir en ambos lugares, en infierno y santuario, sino en el camino. Ahí estoy en el vaivén. Eso es lo que hace Buda cuando huye de su palacio a descubrir el mundo. El que no puede descender de su altura está enfermo. Todos tenemos un indigente en nosotros, hay que aceptarlo. En las alturas eres un ser individual y vives tu vida más propia, pero es importante descender a la vida común. Vivo la vida común y me percato quién soy. Somos un constante devenir, somos posibilidades. El ser que deviene percibe la vida. El ser que es estático, no, ya que el primero está en medio de la vida, está deviniendo. Y así continúa Jung hasta su siguiente encuentro en otro sendero en el camino. Esta vez en un valle con aire fresco y cielo azulado, y se da cuenta que llega a unas dunas y percibe unas huellas. Las inicia a seguir y da con un ermitaño. Importante repetir, por lo extraño de su narración, que todos estos encuentros son símbolos que habitan en él mismo. El solitario habita en el desierto infinito. Lo que está cercano a él tiene que ser simple y llano, pues la diversidad y lo complicado en la cercanía desgarra y destroza el resplandor. El solitario ama el desierto y el sol. Está eximido de toda preocupación y por eso toda su vida se dirige a los jardines florecientes de su alma. Hay una expectativa desbordante y deliciosa en el ser solitario. Pero el problema es que así se inicia un conformismo. Es tiempo de continuar y no conformarse con el sol cegador. La falta de límites del desierto infinito asusta. Por eso se deben buscar límites, para no perderse en lo vacilante
en lo infinito. El solitario es un asesino, asesina al pueblo, a los valores de estos. Rompe los antiguos muros sagrados, invita a entrar a los demonios de lo ilimitado, agranda el mundo en caos, pero solo en caos. Pero nadie ha de romper la palabra vieja hasta que se encuentre una nueva, un nuevo orden. El exceso de luz y fecundidad trae conformismo, y lo sabemos, ya que quien no comprende la oscuridad teme la noche, y quien logra honrar a la madre oscuridad e iluminarla, así puede dormir, y sólo así bajo el regazo de los milenios. Es que mediante la comprensión de lo oscuro, lo nocturno, lo abismal en ti te vuelve totalmente simple. Siguiendo su camino, Jung tiene un contacto con su sombra, abajo en lo profundo y solitario, donde lo dado por muerto es animado. Ahí los opuestos se mezclan, lo cercano con lo lejano. Ve al solitario aún en el desierto, de lejos, pero se da cuenta que es absorbido por este. Finalmente se convirtió en el desierto mismo. Es que la inconmensurable plenitud y el inconmensurable vacío son uno. Eso le ocurrió al ermitaño, al solitario por abandonar el mundo. Fue absorbido por él. Nuevamente esto fue obra del diablo. El diablo cautivó con el deseo al solitario. Es que él anhelaba encontrar en el exterior aquello que necesitaba. Pero el sentido múltiple lo encuentras solo en ti, no en la cosa. La multiplicidad da sentido, es una sucesión de significados. Jung continúa así su sendero, comienza a tener frío, hay un aire helado y también hielo en el suelo. Se aventura en tierras septentrionales. Es la muerte. Los seres necesitan un pedazo de muerte, pues demasiadas cosas incorrectas viven en ellos y demasiadas cosas correctas murieron en ellos. Si acepto la muerte, enverdece mi árbol, pues la muerte incrementa la vida. Se necesita de la muerte para cosechar frutos. Es que necesitamos el frío de la muerte, la finitud para ver claramente. La vida siempre quiere morir y vivir, terminar y comenzar. Ese es el equilibrio, las pulsiones que sentimos. Hay que hacer paz con esos opuestos. Necesitamos de la muerte. Solo así acogeremos los nuevos frutos de la vida. Es el momento del segundo nacimiento. Jung se encuentra con el mismo jinete rojo del inicio, ese que representaba al diablo, pero también lo divisa acompañado con el ermitaño. Ambos están envejecidos, gordos, deformes. Lo bueno y lo malo deben unirse. Son los ideales antiguos que están muriendo. Es que el esclavo de ideales impuestos no vive, sino que es arrastrado. Pero surge el problema porque al alejarme de los hombres, ellos no me ven más. Y si me ven, entonces están asombrados y asustados. Al alejarme de la humanidad, me quedo floreciendo como un árbol, pero estático. Estoy cansado de ser camaleón y adaptarme a todo. Quiero ser desde mi propia fuerza, como el sol que da luz. No quiero seguir el canon, ni el bien ni el mal. Sigo por mi camino. En mi camino propio, aquí nadie camina detrás de mí, y ya no cruzo el sendero de ningún otro ser. Estoy solo, sin embargo, colmo mi soledad con mi vida. Soy para mí mismo hombre, ruido, entretenimiento, consuelo, ayuda suficiente. Y hacia el camino hacia el lejano oriente. No es que sepa cuál es mi lejana meta. Adelante veo horizontes azules, me bastan como meta. Corro oriente hacia mi amanecer, quiero mi amanecer. Y si te está gustando el video, te invito a que hagas clic ahí en la campanita para suscribirte al canal, que me ayuda un montón para amigarme con el dios algoritmo. En este sendero de los opuestos, Jung prosigue su camino. Está en una montaña desértica, sus pies descalzos se lastiman. Escucha un poderoso estruendo que va increciendo. Es un hombre gigantesco. Es Isdúbar, el hombre toro, figura mitológica griega. Es un ser poderoso, vigoroso, todo instinto y fuerza, pero que no conoce la ciencia. Isdúbar está enfermo. Es que ha bebido por primera vez de la vertiente de la ciencia y está envenenado. Jung intenta calmar su desesperación. Él representa su puesto o representa lo contrario al ser humano moderno. Transcribo el diálogo. Dice Isdúbar: pero esta ciencia es la magia despiadada que me ha paralizado.
¿Cómo es posible que continúen con vida si viven diariamente este veneno? Pregunta. Responde Jung. Con el tiempo uno se acostumbra. Por cierto, el hombre se acostumbra a todo, pero ya estamos un poco debilitados. Por otra parte, esta ciencia otorga muchas ventajas, como has visto. Lo que hemos perdido en fuerza lo volvemos a adquirir multiplicadamente mediante el dominio de las fuerzas de la naturaleza. Tuvimos que tragar el veneno de la ciencia, de lo contrario nos hubiese ido como a ti. Estaríamos completamente debilitados si lo encontráramos sin sospecharlo y sin estar preparados. Este veneno es tan insuperablemente fuerte que todos, incluso el más fuerte y hasta los dioses eternos, perecen a causa de él. Si queremos nuestra vida, entonces es mejor que sacrifiquemos una parte de nuestra fuerza vital antes de exponernos a la muerte segura. Es ahora Jung el que asiste en su camino al otro, el sendero de los opuestos. Aquello que me repugna, sin saberlo, lo acojo en mí, y aquello que acepto va a la parte de mi alma que conozco. Lo que acepto lo hago yo mismo, lo que repudio me es hecho a mí. Es que el opuesto externo es una imagen de mi opuesto interno, lo que repudio. Es súper críptico, pero Jung en su autobiografía dice lo mismo, pero más simple. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Es la proyección de lo que nos repugna. Jung se refiere a cómo las personas tienden a proyectar en los demás aspectos de su propia psiquis, que no han reconocido o aceptado en sí mismos. Esto significa que las cualidades, actitudes o comportamientos que más nos molestan en otras personas a menudo reflejan partes de nuestra propia personalidad que hemos reprimido o negado. Es el caso del homofóbico, que en realidad es gay, o del inmigrante anti-inmigración. En fin, es algo muy típico. José Donoso lo muestra en su novela Un lugar sin límites, y Sam Mendes también lo muestra en Una belleza americana, la película. Ízúbar es su opuesto, el cual le bloquea el camino. Debe hacer las paces con él y encontrar ese camino estrecho en que pueden continuar. Uno tiene su razón en el pensar, Jung, y otro en el sentir, Ízúbar. Pero ambos son servidores del logos, de la razón, cada uno a su forma, y en secreto se han convertido en adoradores de serpientes, o sea, del conocimiento en sus propias convicciones antiguas, en fanáticos. Así quedas ciego y el logos, o la razón en que vives, se te impone, no es creado por ti mismo. Y te alimentas solo de las noticias del algoritmo, que ya te tiene conocido como la palma de su mano. Jung intenta ayudar a su moribundo opuesto, cada vez más débil. Ya ha pasado un día, Ízúbar no se puede ni mover ahora, pero Jung entiende que en su sueño, en el inconsciente, pueden haber fantasías. Así que lo imagina al hombre toro como lo que es una fantasía, lo modifica y comienza a cargarlo, y se dirigen hacia Occidente. Ízúbar representa Oriente, el vigor, el antiprogreso científico y la sinrazón. En el camino divisan a los antiguos dioses, al diablo y al sabio, deformes como viejas reliquias, desproveídas de todo poder. Finalmente llegan ligeros ante una pequeña casa, demasiado pequeña para que pueda entrar Ízúbar, donde sospecha que puede ser curado. Y Jung, siguiendo el poder de la fantasía, lo comprime al tamaño de un huevo y entra. Todo esto es una gran ilusión, pero justamente el dios, su opuesto, así es salvado. No murió, sino que se convirtió en una fantasía viviente, cuyo efecto Jung experimentaba en su propio ser. Al cargar con el Dios se sintió liviano. Es que no podemos cargar a Dios porque es insoportable, sino que debemos ser Dios. Así nuestra carga es liviana. Es que seguir a rajatabla el mandato externo es pesado, es difícil, está lleno de contradicciones. Dios afuera de nosotros es pesado, pero dentro de nosotros aliviana todo lo pesado. Cuida y ama a tu Dios. No dejes que lo vean enfermo los humanos, que no dudarán en despedazarlo. Aquí repito lo que dije en el inicio del episodio y que continuaré a repetir. Jung se refiere a Dios como a la psiquis, a tu psiquis, a la gran brújula de la vida. Dios está entonces en el huevo, en su bolsillo. Parece blasfemia, pero debe ser así. Es por el amor que así lo salvamos. Luego vienen unos encantamientos por unas voces. Soy el animal sagrado que está admirado y no puede concebir el devenir del Dios.
Soy el sabio que vino de la tierra de Oriente, vislumbrando el milagro desde lejos. Y soy el huevo y encierro y abrigo en mí el germen de Dios. Las horas festivas crecen y mi humanidad es miserable y padece tormento, pues soy una parturienta. ¿Hacia dónde me arrebatas, oh Dios? Él es lo eternamente vacío y lo eternamente lleno. Nada lo iguala y Él iguala todo, eternamente oscuro y eternamente claro, eternamente abajo y eternamente arriba. Doble naturaleza en lo simple, simple en lo múltiple, sentido en el contrasentido, libertad en el estar atado, sometido cuando victorioso, viejo en la juventud, sí en el no. Isubar renace, pero este parto le ha quitado todas sus fuerzas a Jung, quien se encuentra cansado y sin voluntad. Lo más difícil es el posparto. Hay un tremendo vacío posparto. Es que la ignorancia sobre el mal proviene de la inocencia de tu vida hasta ahora, de la tranquilidad del correr del tiempo y de la ausencia de Dios. El ser está entre la plenitud y el vacío, y cuando crees que te has vuelto rico, te has vuelto pobre. Es entonces cuando el ser, encandilado por múltiples anhelos de la configuración, es capturado. Es que es en este instante en que se necesita el mal, porque no puedes disolver lo bueno con lo bueno. Al mal hay que aceptarlo, es parte de nosotros. No significa ir por la vida matando gente o robándole a los pobres, como hacen algunos que se hacen llamar buenos, en nombre del progreso o libertad, para unos pocos, sino reconocer lo que está ahí y que debe tener su participación en la vida. Para esta forma, abandonar esta dualidad moral rígida. Hemos parido al nuevo Dios, nos sentimos sin fuerzas, es normal. El camino correcto es que aceptemos el vacío, que destruyamos la imagen de la configuración de nosotros. La naturaleza lúdica y espantosa. Unos ven lo lúdico y juguetean con eso, y lo dejan centellar. Los otros ven el horror y cubren su cabeza y están más muertos que vivos. El camino no está entre ambos, sino que comprende en sí a ambos. Es un juego alegre y un horror frío. Lo sé, es muy abstracto esto, pero al final Jung se repite con su idea de unir opuestos. El momento de parir un nuevo Dios es el alcance de una nueva comprensión de mundo. Es el arquetipo del sí mismo, de la totalidad de la psiquis. Tenemos nuevos valores. Y luego de parir este Dios interno queda la placenta, vacía. Y el vacío lo rellena el mal, que es el arquetipo de la sombra, lo que nos reprimimos a manifestar en esa sociedad. Porque si no, no se podría vivir. Son las ganas de matar a tu jefe o de pegarle al tipo que no recoge la caca de su mascota. No lo haces, pero en tus pensamientos más oscuros sí lo piensas. Y esta sombra creadora debe manifestarse. Nadie debe asombrarse de que los hombres estén tan lejos uno de los otros, de que no se entiendan, de que combatan y se maten entre sí. Nos debemos asombrar más bien de que los hombres crean estar cerca uno de otros, entenderse entre sí y amarse. Dos cosas quedan por descubrir: el abismo que separa a los hombres y el puente que podría unirlos. Pero lo único que no sabe hacer el mal es sacrificarse. Jung ahora se encuentra en un valle de serpientes. Se encuentra con una muñeca despedazada, una niña muerta y salvajemente herida y una mujer tranquila a su lado. Comienza un diálogo de espanto entre Jung y esta mujer. Esta última le dice que se calme, que cosas similares suceden todos los días, que de ser así debería enfurecerse todos los días. Luego le dice que se coma el hígado de la niña, ya que si quiere expiar el crimen, él debe hacerlo, porque es culpa de todos, a lo que después termina sintiendo. El hombre no puede llegar a llevar a cabo este acto solo por sí mismo, en eso le ayuda el mal. Tiene que reconocer la culpa compartida. Mediante esta acción reconoce que es un ser que reconoce el bien y el mal en sí mismo. Asumirse como portador del mal, mezquino y egoísta. ¿Cómo quieren disfrutar el pan y el vino dignamente si no han tocado el fondo negro de la esencia humana? Jung reconoce el mal en sí mismo, luego aparece en la gran biblioteca y se encuentra con un señor pequeño y obeso. Es el encuentro con el símbolo de la persona que olvidó la vida animal, por ejemplo, Cristo. O sea, esta persona no vive en su totalidad. El animal, a diferencia, vive decente y fielmente la vida de su especie.
con nada por encima ni nada por debajo. Hay que rebajarse al instinto animal para poder ser justos con nuestros pares. Si no, nos creemos superiores o inferiores por cosas materiales o circunstanciales como el mérito, que muchas veces solo es herencia o color de piel. Necesitamos redimir a los antepasados, a los muertos. Hay que tener respeto por el gran escalón, por el gran escalafón, del que somos solo un peldaño. Solo así ganaremos su respeto y la aceptación de los muertos. Una nueva redención es siempre una restauración de lo antiguamente perdido. Y quienes más sufren los influjos de los muertos son aquellos vivos extraviados en la superficie, los que no los han escuchado, y ellos piden redención, piden ser escuchados. Ellos están en los sueños, en los símbolos, debemos seguirlos. En eso estaba Jung cuando susurró su alma por la noche. ¿No prefieres reconocer tu locura y darle amablemente la bienvenida? Tú quisiste aceptar todo, entonces acepta también la locura. Permite que la luz de tu locura brille y ha de surgir para ti una gran luz. La locura no debe ser despreciada ni temida, sino que has de darle la vida. Darle la bienvenida a la locura, porque para encontrar el camino ella es importante y parte de ti. Es irracional y adhiere a lo cotidiano, porque la vida misma está llena de locura, es esencialmente irracional. Pero ¿qué es racional sino aspirar a la razón para poder darse reglas? Ya que la vida misma no tiene ninguna regla. Ese es su misterio, y lo que llamas conocimiento, entre comillas, es un intento de imponer a la vida algo comprensible. Jung habla de la locura divina, que es una forma elevada de irracionalidad, que no se puede incorporar a la sociedad actual por las normas que delimita tu camino. Pero no hay camino determinado, todo es desvío e incertidumbre, y quien conoce el caos sabe de lo poco estable, vio el orden y el desorden de lo infinito, entiende de las leyes ilegítimas. Debemos conocer e integrar caos en nuestra vida porque es parte de nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida misma. Hay que escuchar ese susurro, esa voz en las horas más oscuras de la noche que te habla. Eso es lo ínfimo de la vida, es lo que escondemos, pero se conecta con lo superior. El germen es invisiblemente pequeño, pero de él crece el árbol de la vida. Entre los fuegos insoportables crece tu vida. Al aceptar lo ínfimo caigo en el caos, ya que muchas veces se contradice con los mandatos externos y sale en ti, irrumpe en ti el sol superior, y lo sabes porque te ilumina y te baña de calor, de sentido del fuego sagrado que te desborda de emoción. Por eso quien aspira a lo más alto encuentra lo más profundo. Esa semilla es lo ínfimo, que crece si te mantienes calmo en la gran duda, como un árbol. ¿En él florecerá o no florecerá? El árbol ha de desprenderse de su bien y de su mal, porque regando solo lo bueno, el árbol se seca. Solo arriba y abajo ahora serán las coordenadas. Solo te es dado percibir la dirección del crecimiento, que va de abajo hacia arriba. Solo en el crecimiento, bien y mal están unidos, y quien no soporta la duda no se soporta. Mi discurso no es claro ni tampoco oscuro, pues es el discurso de alguien que crece. Jung, en la siguiente noche, se encuentra con una cocinera gorda que lo despierta. Es el inconsciente colectivo. Le habla del riesgo de la vida unilateral, de la búsqueda de la seguridad sobre la verdad y el error. Es que la vida unilateral hace padecer la necesidad y el hambre. Debemos estar dispuestos a reconocer la demanda de lo otro en nosotros. Entonces podemos pasar a lo otro para satisfacerlo. Quien tiene la fortuna y la mala suerte de tener un don, o sea, un talento, cae en el engaño de creer que él es ese don, y eso es ridículo. Debe aceptar su otro, su yo sin dones ni talentos. Así puede aceptar el don sin perjuicio. Si no, si vive solo en el don, vive en la desmesura y se hipertrofia. Debo aceptarlo con placer a ese ínfimo. El ínfimo es un sueño semejante a la muerte y necesita del calor de la vida que contiene, lo malo y lo bueno. Es el gran sabio que tiene conocimientos sobrehumanos, que crea orden de lo confuso. Es hombre y mujer a la vez.
Si no pienso en el ínfimo, entonces te persigue como una sombra. Por eso te tienen por egoísta, pues no saben que andas con tu amigo y que a él le consagras muchos días. Hay que volver a lo pequeño y real, pues ese es el gran camino, el camino de lo venidero. Vuelvo a mi pequeña realidad y tomo un cuchillo y juzgo, sobre todo eso que creció sin medida ni meta, y empiezo a podar. Todo es tan bueno como nada, toca podar, porque si se retiene un poco y ya se tiene algo. Debo conocer y saber mi ambición, mi codicia, reunir. Tú puedes conocerte a ti mismo, con eso ya es suficiente. Pero no puedes conocer al otro y todo lo otro. Un conocedor quiere conocerse a sí mismo, ese es su límite. A continuación, Jung se encuentra con un mago. Es su alma que le incita a someterse a los enigmas y a lo absolutamente inconcebible. Hay puentes vertiginosos sobre abismos eternamente profundos. Pero sigue los enigmas, protégelos, llévalos en tu corazón, caliéntalos, embarázate de ellos. Así llevas futuro, abraza el misterio. ¿Qué miras alrededor buscando ayuda? ¿Crees que vendrá ayuda de afuera? Lo venidero es creado en ti y a partir de ti. Por eso, mira en ti mismo, no compares, no midas, ningún otro camino es parecido al tuyo. Y continúa. Ojalá todos los hombres y todos sus caminos pudieran volverse ajenos para ti. Entonces podrías volver a encontrarlos a partir de ti y reconocer sus caminos. ¿Quieres tener al menos un pie en el camino ajeno para que no te acometa la gran soledad? Para que mamá consoladora esté cerca de ti, para que uno te reafirme, reconozca, confíe, consuele, anime. Pero ¿quién ha de cargar tus virtudes y tus vicios? El camino es tuyo, debes llevar tu vida al final, así llevas el futuro. Tener precaución de los vociferantes, nadie habla en voz más alta de su poder que aquel al que se le desvanece el suelo bajo sus pies. Su alma murió antes que su cuerpo. Sé escéptico de los pastores. Tú debes aprender a vivir contigo mismo, no a costa de tu vecino. El animal de rebaño no es el parásito ni el pegote de su hermano. Hay que aprender a esperar nada de nadie. La libertad no está fuera de nosotros, se crea mediante un símbolo. Los portales son los símbolos. El símbolo no puede ser pensado ni encontrado. Deviene. Ese es el camino medio. El medio es el camino de la larga vía. El comienzo es un estado de quietud de entendimiento y de la voluntad. ¿Dónde coloco la meta? ¿En algo futuro? Pero si es así, limito el futuro. Así excluyo el progreso de la vida. Lo futuro deviene a partir de mí. Yo no lo creo, aunque sí lo creo, pero no desde la voluntad y la intención, sino más bien contra la intención y la voluntad, a través del símbolo. Y para forzar el destino, los antiguos crearon la magia, lo inentendible. Jung en ese momento se encuentra con un viejo mago, retirado del negocio, parece que es Filemón. La magia es todo lo que no se entiende y con la edad se va obteniendo. Después de todo, ¿cuándo has visto magos jóvenes? La juventud cree tener la razón, y si quieres abandonar por un rato tu razón, abandona tu consistencia. Tus ventajas son las que no ves, son las que el mago llama magia. La práctica de la magia consiste en que lo incomprendido se haga comprensible de una manera y un modo no comprensible. Cuando se abre el caos, también surge la magia, que es lo carente de leyes, lo no anticipable. Lo que ocurrió con Isdouar, cansado y enfermo por ver la ciencia, y que Jung lo redució al tamaño de un huevo y se lo llevó al bolsillo. Jung sigue así por su camino y ahora está rodeado de serpientes, pero las cuales se han ganado su aprecio. Él les toca la flauta, sabe cogerlas astutamente y cruelmente. Se ha convertido en su amigo. Es un símbolo de que los opuestos se abrazan. Su corazón está lleno de alborotada lucha. El que deviene pertenece al desierto o a una prisión, pues está en lo extrahumano. Cuando los hombres quieren devenir, se convierten como animales donde se une la incertidumbre con la sabiduría, y las serpientes son símbolo de sabiduría. La unión de opuestos trajo quietud y absolutos, la vida de la divinidad. ¿Y qué ocurre luego de eso?
no sucede precisamente nada. Todo fue apacible e inmóvil, pero todo esto es enemigo de lo viviente. Ahí aparece Satanás o el diablo, que le quiere inculcar ambiciones, tentaciones, codicia, fama, porque lo absoluto es aburrido y vegetativo, según él. Jung ya está lo suficientemente sabio al haber unido los opuestos y no hace caso. La quietud, lo absoluto, es la vida divina. Luego aparecen más tentaciones con criaturas mitad humanas, mitad animales. Quieren ser aniquilados. Hay que cortar las propias raíces para poder conquistar. Quien quiere conquistar nueva tierra rompe los puentes tras de él. Pero Jung no hace caso. Es el señor de sí mismo. No sirve a nadie y nadie te sirve de él. Se sirve de sí mismo y se sirve a él mismo. Por eso tiene lo que necesita dentro de él, su sombra, fuerza destructiva que necesita ser reconocida. Los embustes de las tentaciones ya no sirven tampoco porque Jung se ha unido con la serpiente, la cual es maga, así ha alcanzado él mismo la estabilidad y duración. Al acoger la serpiente, que es sabia y extrahumana, se acoge también a la muerte, la cual es estable y duradera. Finalmente, abandono lo personal y mi antigua ambición personal y el mundo me considera como un muerto. Siente como un veneno ha paralizado la vitalidad de sus relaciones personales. Es que quien siempre quiere la felicidad de los otros es feo, ya que se mutila a sí mismo. Un asesino es aquel que quiere forzar a otros la felicidad. Aquel puede matar su propio crecimiento. Jung ahora es tentado por el ánima, por la bella Salomé, pero la rechaza por amor. Pero no por el amor de pareja, sino por el amor al arquetipo del sí mismo, a la individuación, la cual debe integrar todos los aspectos de la psiquis. En lugar de fusionarse con ella, que es el arquetipo del ánima, con lo femenino, esto haciéndolo de manera inconsciente, Jung quiere fusionarse de manera consciente. Su amor no puede ser posesivo, que es lo que le ofrece Salomé, sino transformador. El rechazo de Salomé es una expresión de la importancia del amor espiritual y la necesidad de un equilibrio interno. Jung reconoce que para amar verdaderamente, primero debe entender y reconciliar los aspectos femeninos y masculinos dentro de sí mismo. Jung continúa así su viaje de autoconocimiento. La serpiente se ha transformado en pájaro, lo que simboliza una elevación espiritual. Sin embargo, ahora él se encuentra colgado, suspendido. Es que está colgado entre lo celestial y lo terrenal, que simboliza su conciliación de los opuestos, de manera pasiva porque está inmóvil. El estar colgado representa un sacrificio, el estar invertido con la representación del mundo con sus valores. El colgado es un símbolo que se encuentra en mitos, religiones, en el tarot, además, por ejemplo. El colgado es una carta que representa el sacrificio, la suspensión, la entrega y una perspectiva invertida o diferente del mundo. Es un símbolo de la paradoja, donde la inversión de la posición, o sea, estar cabeza abajo, refleja un cambio radical de perspectiva y un proceso de renuncia a las viejas formas de ser y pensar. Si amas la tierra, estás colgado. Si amas el cielo, entonces estás suspendido. Está suspendido en sí mismo, se ha convertido en una torre sobre rocas inaccesibles. En sí mismo se apresa y se condena a sí mismo. Esta torre se encuentra en el desierto de la soledad. Ese es el sacrificio. Y la vida está por encima del amor. La vida nunca ha de ser obligada al amor, sino el amor a la vida. De esa forma logro ir más allá. El amor busca poseer, pero la vida quiere ir más allá y Jung quiere ir más allá. Por eso hay que separarse de la madre, dice Jung, hasta que uno haya devenido. Solo así entonces se separará de ellos. El comienzo de todas las cosas es el amor, pero el ser de las cosas es la vida. Hay que parir a un nuevo creador. El hijo es la nueva creación, la nueva alma. Debo someterme a él. Y para eso no hay que oponerse a ser niño, sino te opones contra el hijo, que ha estado engendrado mágicamente. El hijo simboliza la transformación, los nuevos valores, un nuevo estado de conciencia. Después de este viaje tan profundo en su inconsciente,
encuentros con arquetipos y símbolos, algo nuevo se ha creado en su interior, cambiando su psiquis para siempre. El hijo representa la unión de todos los opuestos, femenino y masculino, consciente e inconsciente, es el logro de la individuación, la integración total de los arquetipos y el descubrimiento de uno mismo y el encuentro con él sí mismo. Es un hijo porque hay un nuevo potencial y es un niño porque solo puede crecer y expandirse hacia un nuevo crecimiento. Es el nuevo Dios que te despedaza y te crea. La piedra angular es estar solo con uno mismo. Ese es el camino. Y este es el final del Liber Secundus de Carl Jung del Libro Rojo, al engendrar a este hijo y estos nuevos valores. Y ya me voy despidiendo y te recomiendo, si quedaste con ganas de saber más de Jung, pero al mismo tiempo quedaste un poco mareado con tanto concepto, de visitar el episodio El Poder de los Sueños que dejo aquí arriba, para que lo puedas visitar, que es un video mucho más digerible y personal, donde hablo de las influencias de la obra de Jung en el arte y cuento 2 sueños jungianos. Y antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Has sentido alguna vez la necesidad de matar una versión antigua de ti mismo para renacer? Como lo describe así Jung en su viaje hacia la individuación, ¿qué héroe o aspecto de tu personalidad has tenido que dejar atrás para crecer? Déjame tu respuesta en los comentarios, me encantaría leer tus reflexiones y experiencias. Y si este análisis del Libro Rojo de Jung te ha resonado, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así no solo apoyas el contenido, sino que también me ayudas a llegar a más personas interesadas en profundizar en estos temas. Hasta la vuelta, chau.